sino por medio de tu Santo Espíritu. Y acredito, Padre, que este será un tiempo de crecimiento, de avance, de rompimiento, donde mis hermanos podrán comprender tu palabra, ir más adelante, ir más allá, porque sabemos que tú nos quieres llevar a niveles mayores de crecimiento, de poder, de fe, de unción, de autoridad, de prosperidad. Sabemos que tú tienes mucho más para dar, si depende del conocimiento y de la revelación del conocimiento y de la práctica de esto, que vamos a lograr cumplir el plan y propósito que tú diseñaste para todos nosotros. En Cristo Jesús te doy gloria, honra y alabanza, Padre. Y creo que tú en esta hora vas a usar mi boca para hablarle a tus hijos tu verdad. Amén. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No sé usted, pero estoy alegre. Amén. Después de esa alabanza ungida, hermano, wow. Qué fácil es predicar así, hermano, en estas condiciones. Cuando estamos en un ambiente, en una atmósfera del Espíritu Santo, todo se hace más fácil, todo se hace más liviano. Para usted es más fácil entender, para mí es más fácil predicar, y todo se transforma en que cada uno somos bendecidos. Amén. Y salimos de aquí para partir una semana con alegría, con fuerza, con la mente renovada, entendiendo y comprendiendo la palabra. Amén. Hoy día estuve hablando allá en el Carmen sobre la justicia de Dios, pero hoy día no voy a hablar eso acá. Voy a hablar sobre el carácter de Dios. Diga carácter de Dios. Cuando hablamos del carácter de Dios, estamos hablando de una persona, de la persona. Nosotros somos personas, Dios también es una persona. Porque tenemos personalidades. Persona viene de personalidad, tenemos una personalidad. Entonces, el carácter de Dios está relacionado a tus características, a tu bondad. Si una persona tiene mal carácter es porque una persona que se aira, que se enoja con facilidad, que da palabras, tira palabras feas de maldición, o una persona que cuando tiene un dinero que no es suyo, le dan un vuelto de mal en el supermercado, se lo lleva y dice una bendición de Dios, y no sabe que después lo tiene que pagar la misma cajera. Entonces, carácter es quien tú eres, es tu esencia. O sea, a Dios te van a decir que tú mientes y tú no mientes. Aunque te digan y te fuercen a mentir, tú no vas a mentir, porque tú no eres mentiroso. Entonces el carácter es nuestra esencia, quién somos nosotros. Entonces, por lo mismo tenemos que comprender, nosotros seguimos a Dios por medio de Jesús. Seguimos al Padre por medio de Jesús. Entonces muchas veces la gente se equivoca o erra por creer mal de Dios, por pensar que Dios es un Dios que está enojado, un Dios que está listo para enviarte un rayo, un Dios que está listo para destruirte. Y ahí vamos a estudiar hoy día algunos versículos bíblicos que yo sé que muchos de ustedes ya los tienen claro del carácter de Dios, más otros no. Y por lo mismo vamos a ir viendo y vamos a estudiar cómo se comporta Dios. Y en ese comportamiento que Dios tiene, nosotros vamos a poder observar cuál es el carácter de Dios. Tú conoces el carácter de alguien por el comportamiento que tiene ante situaciones. Y nosotros vamos a estudiar el carácter de Dios con aquel que siempre estuvo con Dios, Jesús. Jesús siempre ha existido, Jesús siempre ha estado con el Padre. Cuando estuvo aquí en la tierra, no que Él nació aquí, Él ya existía, solamente que Dios le preparó un cuerpo. Amén. A través del vientre de María, Dios le preparó un cuerpo. Pero nosotros vemos cuando leemos sobre Jesús en el libro de San Juan, vamos a ver que Él siempre existió. Vamos al libro de San Juan, capítulo número 1. Y después vamos a ir a primera de Juan, capítulo 1. Vamos a entender primero que Jesús,
conocido como el verbo de vida. Esta iglesia se llama verbo de vida. Y aquí vamos a ver que el verbo de vida es Jesús. Verbo de vida es Jesús. Para que usted, cuando le digan algo, usted va a la iglesia verbo de vida, que significa Jesús. Porque el mismo Juan explica acerca de la existencia de Jesús desde antes de estar aquí en la tierra. Que Jesús siempre existió. Y que Jesús siempre ha existido con el Padre. Y que el Espíritu Santo siempre ha existido con el Padre y con el Hijo. Los tres son dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Están acá? Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, que Jesús siempre se sujeta ante Dios Padre. Aunque los tres tienen los atributos de deidad. ¿Cuáles son los atributos de deidad? Omnipresencia, omnisciencia y todopoderío. Amén. Ellos tienen ese atributo. La Biblia dice que nosotros también somos dioses, pero no tenemos los atributos de omnisciencia, de omnipresencia y de todopoderío. Somos dioses porque somos hijos de Dios. Y un hijo de un perro es perrito. Un hijo de Dios es Diosito. Amén. Por eso los salmos dicen que dioses sois. Pero nosotros no tenemos los atributos que tienen ellos, tres. Amén. Somos eternos como ellos, porque Dios envió a su Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros y nos hizo espíritus eternos. Tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a reinar en vida también, vamos a reinar en el milenio, vamos a estar eternamente con Él en la nueva Jerusalén, como dice el libro de Apocalipsis, cuando descienda la Jerusalén de lo alto, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Ahí vamos a estar todos nosotros viviendo para siempre. Amén. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Jesús siempre ha existido. Vamos a ver cómo define San Juan en el capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio, fíjense, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo, ya se lo voy a revelar para que usted ya tenga claridad, el verbo es Jesús. Amén. Entonces en el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Y el verbo era con Dios, y Jesús era con Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Jesús era Dios, Dios Hijo. Este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía al mundo. Fíjense. Dice que esa luz verdadera, el verbo, dice que venía al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. Pero Él era el verbo. Él era desde el principio. Él siempre existió. Él siempre fue Dios. Dios Hijo. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por Él hecho. El mundo fue por Él hecho. ¿Por qué? Por Jesús. ¿Están acá? Pero el mundo no le conoció. O sea, el mundo que Él creó, el mundo no le conoció, lo mató. ¿Están acá? Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo? Jesús. El que era Dios. El que siempre estuvo con Dios. Él siempre existió.
¿Están acá? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo con esto quiero fundamentar mi enseñanza en decirle a ustedes que una persona, entre más pasa tiempo con alguien, más va tomando la influencia y las características de esa persona. Fíjense que un hijo varón con su padre, si tú lo ves, ellos se parecen mucho hasta en sentarse, en el hablar, en el conversar. Una niña con su mamá también. ¿Por qué? Por causa de esa influencia. Entonces, incluso entre amigos, si tú pasas mucho con un amigo, tú de repente vas a estar hablando con los mismos modismos del amigo. Vas a estar tirando los mismos chistes que el amigo. Porque entre más tiempo pasas con alguien, más tú vas tomando las características del otro. Entonces, si yo entiendo eso, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Si Jesús siempre ha estado con el Padre y siempre desde el principio ha estado con el Padre, o sea, por toda una eternidad ha estado con el Padre, ¿será que Jesús no tiene las mismas reacciones y actitudes de su Padre? Amén, ¿cierto? Usted dijo amén. Entonces usted va a asumir esta verdad hoy día porque ya dijo amén. Si usted dice amén es porque dice realmente, pastor, Jesús es igual al Padre porque tanto tiempo junto con Él se parece a Él. Entonces yo puedo concluir esto, decir que si yo observo la vida de Jesús, voy a conocer al Padre. Amén. Nuevamente lo voy a preguntar. Si yo observo la vida de Jesús por la palabra, veo su comportamiento y sus acciones por la palabra, puedo concluir que Dios es así, el Padre es así como Él. ¿Dijo amén? Entonces, con eso en mente vamos a estudiar el carácter de Dios, pero mirando la vida de Jesús. Entonces, cuando miremos la vida de Jesús, vamos a ver cómo piensa el Padre, porque los dos son uno. ¿Están acá? Amén. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, verso 38. Diga, estamos conociendo el carácter de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a conocer del carácter de Dios? Mirando para Jesús. Miren lo que dice Jesús. Vamos a seguir respaldando esta enseñanza. San Juan capítulo 6, verso 38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fácil. O sea, Jesús deja de más claro que Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Entonces, si Jesús está, aparte de lo que ya vimos, el primer argumento que le mostré, que siempre ha estado con Él, el segundo argumento que le estoy dando acá, es que Él no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Están acá? Entonces, si nosotros miramos la vida de Jesús, vamos a ver lo que Él hace, pero vamos a saber que Él no hace lo que Él quería, Él hace lo que Dios le mandó a hacer. ¿Están acá? Entonces, vamos a ir observando algunas cosas. Yo les voy a decir a ustedes que Dios es aquel que sana. Que Dios no quiere ponerte enfermedades y Dios no está interesado en poner enfermedad en la humanidad. Entonces, ¿cuál es mi argumento para decir que Dios no
no pone enfermedades, como algunos argumentan que sí. ¿Cuál es mi argumento? Que yo cuando estudio, porque usted también va a estudiar en la casa, ¿ven? Cuando usted estudie el libro de Lucas, Marcos, Mateo y Juan, los 4 evangelios, usted no va a observar ningún versículo que Jesús ponga enfermedad en alguien. Y si usted lo encuentra, me lo muestra a mí, pero como lo va a encontrar, no me lo va a mostrar, porque yo ya lo busqué y no hay. Pero si usted quiere darse ese trabajo, es válido y es serio, porque estamos hablando de cosas espirituales que son serias. Entonces, ¿cuál es mi argumento para decir que Dios no pone enfermedades? Es que yo ya leí los 4 evangelios y ninguna parte dice que pone enfermedades. Haga su trabajo en la casa. Amén. Además, el apóstol Lucas, en el libro de Hechos de los Apóstoles, después de los evangelios viene el libro de Hechos, que es el comienzo de la iglesia, que es el comienzo del establecimiento de las iglesias en las diferentes ciudades y países, donde ahí se les enseñaba la doctrina, lo que era ser cristiano, lo que era seguir a Dios. Y el apóstol Lucas, él era doctor, de profesión doctor. Lucas no estuvo con Jesús, Lucas no era uno de los 12, pero pastor, dice el evangelio de Lucas, Marcos, Mateo y Juan, y usted dice que él no era uno de los apóstoles. No era. Juan, Marcos y Mateo eran apóstoles, Lucas no. Lucas aparece después. Lucas, siendo doctor, hace de periodista. ¿Qué hace un periodista? Empieza a hacer encuestas, a buscar el testimonio de las personas y después hace una historia con los testimonios de las personas. Eso es lo que hizo Lucas cuando escribió el libro de Lucas. Y eso es lo que hizo Lucas cuando escribió el libro de Hechos. Él investigó, fue viendo y fue escribiendo. Ahora, lo más sobrenatural que cuando tú lees el libro de Lucas, que Lucas no estuvo ahí como los otros 3, los otros 3 escriben las mismas cosas porque los 3 estaban siempre con ellos, porque los 12 se movieron desde el río del Jordán hasta el Getsemaní, hasta la muerte de la cruz, hasta la resurrección. Esos 3 siempre estuvieron con Jesús, por eso ellos escriben muchas cosas similares cuando leemos Mateo, Juan y Marcos. Pero Lucas no. Lucas no estuvo ahí. Lucas era el doctor que hizo de periodista, que no estuvo ahí, pero él fue tomando testimonio de las personas y escribe casi lo mismo que los 3, dándonos a entender que no era también una manipulación de información. Porque Lucas, que no estuvo ahí, que tomó en la encuesta de las personas, escribe lo mismo que escribía el otro. Que nos muestra eso, que todo lo que dicen los apóstoles, Juan, Marcos y Mateo, era lo mismo que Lucas pesquisó, que Lucas buscó y estuvo investigando, el investigador. ¿Están acá? Entonces, cuando Lucas dice en Hechos 10:38, todo eso para explicarle este versículo. Hechos capítulo 10, verso 38. ¿Están aquí? Aleluya. Por eso es bueno que cuando viene a la iglesia no coma tanto para que no le dé sueño y no se quede dormido, porque aquí tiene que estar atento a la enseñanza. Porque si come mucho después va a estar así, y como yo le estoy enseñando y la enseñanza tiene mucha enseñanza, si usted no está atento se va a perder la historia y después le va a preguntar a otro, ¿qué fue lo que dijo? Y es una lata cuando estás viendo la película y el otro te está diciendo, no entendí, y la película sigue. Y tú no le puedes explicar, porque si le explicas te pierdes tú. ¿O no? Entonces ande en amor con su vecino y concéntrese usted y después no ande preguntando, ¿qué fue? No entendí. Porque está así. Hechos 10:38. Estamos hablando del carácter de Dios. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando
diablo porque Dios estaba con él. Fíjese, Lucas no estuvo en el ministerio de Jesús. Cuando hablamos del ministerio de Jesús, estamos hablando del ministerio de señales, prodigios y milagros que comienza desde el día que se bautizó en el río del Jordán por Juan el Bautista. De ahí en adelante comienza el ministerio de prodigios, milagros y maravillas. Entonces el ministerio de prodigios, de milagros y maravillas, Lucas no estuvo, pero Lucas, como él investigó, como él hizo de periodista, él descubrió que Jesús había sanado a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Aunque él no estuvo, pero como él investigó, como él se dio esa pega, se descubrió que todo era sanado cuando estaba cerca de Jesús, y que Jesús nunca puso enfermedad en nadie, sino que al contrario, él sanaba a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, Dios los sanó a todos, porque Dios es aquel que sana. Ahora, mucha gente se confunde porque mira el Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento la gente ve como que Dios enfermó a personas, como que Dios hizo cosas equivocadas, como que Dios hizo maldiciones sobre las personas. Pero usted tiene que entender que los del Antiguo Testamento no conocían a Dios como Jesús lo conocía. Entonces, ¿cuál era el testimonio fidedigno de quién era Dios? Jesús. Por eso que cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, el mismo Hebreos, pero en el capítulo número 1, Hebreos capítulo 1, dice así, dice Dios habiendo, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice así, que en la antigüedad Dios habló con los profetas, habló, pero las cosas que ellos recibían, ellos entendían, no era lo perfecto, porque realmente Dios iba a hablar completamente, a mostrarse por el Hijo. Y dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces, si nosotros queremos conocer el carácter de Dios, debemos leer y ver lo que el Hijo hizo. Amén. Entendiendo ya del carácter de Dios, que Dios es aquel que sana, que Dios no pone enfermedades, entonces usted quede libre y nunca diga que Dios lo está enfermando para llevárselo al cielo, para que usted sea una estrellita más de Él, para mirar y decir, oh, yo me lo traje aquí tengo esta estrellita más, porque por eso yo le puse esa enfermedad y lo maté. No, cuando usted sea tocado por una enfermedad, usted no acepte enfermedad en su cuerpo, y ahí usted aplica la enseñanza del domingo pasado de autoridad. No acepto enfermedad, estoy sano por la llaga de Jesús. Si no, que alguien ore por usted, pero usted no acepte la enfermedad. Amén. Algo haga en contra de ella. No la tolere porque no es de Dios. Amén. Entonces eso ya a usted, cuando venga una enfermedad, usted no lo va a tomar así. Ay, que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, que yo sufra. No, hermano, no es la voluntad de Dios que usted esté enfermo y que sufra. Amén. Es que esté sano. Amén. Por eso Dios es aquel que sana. Amén. Por eso la Biblia dice que impondrá las manos por los enfermos y estos serán sanados. Amén. 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 Podemos pasar a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que también muchas veces dicen que Dios es aquel que está enojado y que si tú no haces lo que tú quieres, Él te manda un rayo y te quema o te mata. Si tú no haces lo que Él quiere, si tú haces lo que tú quieres, entonces Dios se enoja tanto porque tú haces lo que tú quieres, no lo que Él quiere, que Él manda un rayo y te mata, te manda fuego y te destruye. No sé, ¿yo escuchaba eso? Pero yo le voy a mostrar que Dios no es así. Amén. Y esta historia me gusta mucho porque es muy clara. A mí me gusta enseñar la Biblia con claridad. Yo no soy esos predicadores que te dicen, es un misterio sin resolver. No, hermano, todos los misterios fueron resueltos en Cristo. Si alguien le dice, no tengo la respuesta, es un misterio. Son los misterios de Dios.
Yo le voy a hacer leer bien la Biblia porque dice que todos los misterios fueron revelados en Cristo. ¿Están acá? No hay misterio, todo está revelado. Y a medida que usted estudia la palabra, usted va a recibir la revelación de lo que ya fue revelado. Aleluya. ¿Están acá? Aleluya. Diga, Dios es bueno. Entonces, le estaba hablando que Dios no es aquel que te tira un rayo, que te quema, porque tú no haces lo que Él quiere. Si tú no haces lo que Él quiere, tú le abres la puerta al diablo para que él venga a matar, a robar y a destruir. Dios es aquel que te advierte, cuidado, 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 cuidado. Pero si tú haces lo que quieres, ya no puede hacer nada. Porque Dios respeta el libre albedrío. Dios nos dio la capacidad para que nosotros escojamos. Fue tanto que Dios nos dio la lección de escoger que cuando colocó a Adán en el huerto del Edén, le dio la posibilidad de escoger entre millares de árboles buenos y uno malo. Y él escogió el uno malo. Mi Dios del cielo. Porque el amor te da la posibilidad de escoger. Amén. Si el hombre le hubiera dicho, yo te amo a ti porque no tengo a nadie más que amar, pues lo único que tenía era amarte a ti. Para que el hombre no tuviera ese argumento, le puso otro árbol del bien y del mal, que no podía comer. Pero le escogió, en todos los árboles lindos que tenía, escogió el que no debía comer. Porque el amor es una elección. No es algo dictatorial. Tú tienes que amarme y amarme y amarme. Por eso muchos matrimonios se destruyen porque el marido cree que después tiene una esclava al lado que si se casó ahora me tiene que amar y yo hago lo que quiero, pero me tiene que amar igual. Y después que cuando le dicen chao, para la casa ella llora. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos al libro de Lucas, capítulo número 9, versículo 51. Estamos hablando del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Por medio de ver la vida de Jesús, porque si yo conozco la vida de Jesús voy a conocer al Padre, porque ellos siempre han estado juntos y porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Entonces si yo estudio a Jesús, yo voy a saber cómo es mi Dios Padre. Y si yo conozco a mi Dios Padre, mis oraciones van a ser más efectivas. Porque cuando yo le oro al Padre, cuando vaya donde el Padre, voy a saber que mi papá es bueno, que mi papá es amoroso, misericordioso, lleno de sanidad, lleno de cosas buenas para mi vida. Y eso me va a ayudar a tener una vida más cercana a Dios, porque si yo creo que Dios es un Dios enojón, castigador, un Dios que está en contra mío, que siempre si yo me equivoco Él me va a mandar un rayo y matarme, si yo creo que Dios es así de malo, yo no voy a tener, mis oraciones no van a ser efectivas. Amén. Mis oraciones van a ser así con miedo. Si es que tú quieres, Señor, si es que a lo mejor te acuerdas de mí, si es que a lo mejor tú me amas y a lo mejor me puedes dar eso, si es que quieres, a lo mejor, pues, si es posible. Esa oración va a salir de tu boca porque cuando tú conoces a tu Dios, tú vas con confianza donde tu Padre es. Un papá, un hijo que su papá es bueno, no va a ir así, papá, ten misericordia de mí. Si es posible, dame 100 pesos, aunque yo no soy nadie, no merezco nada. Yo merezco que me tires un rayo o me pegues porque no arreglé mis juguetes, pero aún así yo te pido 100 pesos para un Super 8. Ningún hijo va a ir con tu padre de esa manera si su padre es bueno. Al contrario, si papá quiero comer un Super 8, dame 100 pesos. Ahí por no me vaya a comprar. Pero si el cristiano no conoce a su papá, sus oraciones, su vida de comunión, de intimidad con el Padre van a ser limitadas y van a ser siempre con miedo, con temor. Un padre bueno, que su
su hijo falle, no lo tira al infierno. Un padre, bueno, aunque su hijo falle, dice, sí, papá, me equivoqué, hice esto, ya hijo, no lo haga más, porque esto le va a traer consecuencias, y esto es peligroso. Sí, papá, nunca más. Pero el papá no le puso, sí, eres un tonto, yo te dije que no, toma, no sirve para nada, te va a ir al infierno. Ese no es un comportamiento de un padre bueno. Ahora, si usted tiene ese comportamiento, analice su vida, ore al Señor que lo perdone por sus pecados y sea un padre bueno. Amén. ¿Para acá? Amén. Y eso. Aleluya. Derrotado, me cambié de micrófono, me quedé con otro micrófono. Porque nunca perdemos, ¿ven? Lucas capítulo 9, versículo 51 dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjese que ya estaba llegando el momento que Jesús iba a entregarse para morir en la cruz. Iban camino a Jerusalén, y Jerusalén le da esta misión a los discípulos. Ponga atención. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Los discípulos se adelantaron algunos para preparar hospedaje en Samaria, para después de ahí de Samaria pasar a Jerusalén. Amén. Entonces, acontece lo siguiente: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. O sea, los discípulos fueron a Samaria a preparar el hospedaje, pero los samaritanos, como tenían rencilla con los de Jerusalén, y ellos sabían que iban a Jerusalén, que eran judíos, no les permitieron hacer hospedaje. Los samaritanos, no, aquí ustedes no pueden hospedarse, ustedes aquí no tienen acceso, entonces no van a quedar salvos. Ellos habían ido con esa misión, los discípulos habían ido con esa misión, entonces ellos se molestaron. Imagínense, en ese tiempo no existían los aviones, no existían los autos que andan a más de 120, no existía, ¿cierto?, las motos, andaban a pie o andaban en camello o andaban en burro. Y las distancias eran mucho más largas y el camino con sol en el desierto, los tramos eran largos. Se dieron todo ese camino, se dieron todo ese viaje para llegar a prepararle el hospedaje a Jesús. Y ellos le dicen, no sé, póngase en el lado de ellos. Y en ese momento ellos se molestaron. O sea, todo lo que caminamos, todo lo que nos movimos para llegar acá, y ustedes no nos quieren dejar hospedarnos. Entonces, ellos quedaron bravos, enojados, y se devolvieron donde Jesús, enojados por la situación. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Apáguenlo la trama, pase para adelante y dejemos solo eso. Viendo esto, ya dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y aquí vemos el carácter. Él pudo haber dicho: sí, manden fuego del cielo y que los mate a todos estos samaritanos que no quisieron darle hospedaje.
porque estoy molesto, porque ellos no hicieron lo que yo quería. Yo quería que ustedes prepararan lugar para mi hospedaje y ellos no lo dejaron. Estoy molesto porque ellos no lo dejaron hacer lo que yo quería. Yo quería hacer eso y ellos no lo dejaron. Entonces voy a hacer que descienda fuego sobre ellos. ¿Y saben lo que responde Jesús? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea. Miren, si no nos dieron el hospedaje, vamos a otra aldea. Pero ni se me ocurra, porque yo no soy de ese tipo de espíritu que destruye a la gente, porque yo no vine a destruir a la gente, yo vine a salvarla. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo una vez escuché a un hermano, yo estaba en una vereda así, esperando cruzar la calle, pasaban autos, y yo estaba ahí en la vereda, cerca de la solera, con los pies como estoy ahora, casi en la calle, y los autos pasaban, y un hermano que no tenía revelación me dice: Christopher, no te pongas tan a la orilla, no vayas a tentar a Dios para que Él te tire a los ojos. Como el hermano tenía más años de iglesia que yo estaba recién llegando a las cosas de Dios. Yo quedé pasmado con lo que él me dijo. Por otro lado, me hice la pregunta: ¿será así porque él tiene más años en la iglesia que yo? Y por otro lado, yo pensaba: pero si yo estaba 15, apaga eso, por favor. Voy a predicar a los Jesús. No sé qué está pasando, ahí ellos tienen que arreglar. Entonces, el hermano me dice eso. Y yo quedo con esa duda. Porque muchas veces viene duda, hermano. Cuando no conocemos bien la palabra, si alguien que lleva años en la iglesia te dice algo así. Yo llevaba como 3 meses en esa iglesia y él llevaba como 3. Y él va y me dice eso, yo quedo así como plum. ¿Será así? Pero gloria a Dios que con el tiempo comencé a conocer el carácter de Dios. Yo no sé, este hermano no lo vi más, después se me perdió. No sé si seguirá pensando así. Pero uno piensa porque donde tú te alimentas, tú eres como donde te alimentas. Tú te alimentas en un lugar y tú vas a pensar como te alimentan en ese lugar. Por eso es muy importante en la iglesia que nos congregamos. O lo que estudiamos de la palabra. Gloria a Dios que en esta iglesia está esta escuela bíblica que es famosa. En el mundo entero, y está acá en Rancagua, en el único lugar que está en Chile. Está aquí. Por eso esta iglesia es una iglesia fuerte en el conocimiento. Es una iglesia que es fuerte en la revelación, porque la gran mayoría ha estudiado Rema. Levanten la mano los que han estudiado Rema. O sea, la gran mayoría ha estudiado Rema. Por eso no nos tragamos cualquier cosa que nos meten a la boca. La Biblia dice que Dios dice que no debemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Hay muchos vientos de doctrina y vamos a leer eso. ¿Están acá?
Efesios. Capítulo 4. Versículo 14. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De modo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación, para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, mis queridos, Dios no nos quiere como niños fluctuantes. Aleluya. Aleluya. Amén. Está reprendido el demonio en nombre de Jesús. Amén. Este mensaje tan glorioso, hermano, que está saliendo en YouTube, no tanta interrupción. Aleluya. Entonces Dios no quiere que seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces por eso es importante el congregarse, el asistir a la iglesia, porque así usted no va a ser engañado cuando alguien hable de que Dios te va a mandar un rayo, o Dios te va a tirar a un auto, o Dios te puso esa enfermedad, o Dios te quiere pobre. Porque tengo hartos argumentos para mostrarle que Dios no te quiere pobre, que Dios te quiere próspero. Porque esa es otra de las artimañas que usan para decir que Dios te quiere pobre. Y no, Dios es rico. Amén. Entonces, como Dios es bueno, ahora, si Dios dice que Él tiene una mansión, si Él dice en la Biblia que Él tiene una mansión, donde las calles son de oro y el mar es de cristal, donde los cimientos de la ciudad son de las piedras más preciosas, esmeralda, jazmín, rubí. ¿Será que Dios quiere tener sola cosas lindas a Él y tú que vivas en la pobreza que no tengas ropa para ponerte, que no tengas que comer? ¿Será que eso está relacionado a ser hijo de Dios? Aleluya. Nosotros fuimos criticados porque teníamos pisos de porcelanato, porque teníamos luces LED y porque teníamos pantallas LED. ¿Cómo tener una iglesia tan linda? Pero hermano, si Dios tiene una mansión donde las calles son de oro, mar de cristal, ¿qué tiene el porcelanato? ¿Qué tiene tener luces LED? Que sea una iglesia bonita, si Dios es un Dios que nos quiere ver bien. Aleluya. ¿Sabe por qué a la gente le gusta ir al mall, al shopping, al jumbo? ¿Sabe por qué? Porque va a ese lugar y es bonito, las tiendas son bonitas, el lugar es acogedor. Amén. Y a la iglesia usted tiene que venir a una iglesia que esté toda desarmándose, toda cochina, porque Dios es pobre. Entonces son falsos argumentos. Amén. Dios nos quiere prosperar, Dios quiere que nos vaya bien, porque Él es rico. Amén. Él es multimillonario. Amén. Bimillonario, multipoco. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mío el oro y mío la plata. Ageos, existe ese libro en la Biblia, se llama Ageo. Está en la Biblia Ageo con H. Capítulo 2, versículo 8 dice: mío el oro y mía la plata, dice Jehová de los ejércitos.
Entonces hay personas que empiezan a tener un auto y se empiezan a condenar. Ay, tengo un auto. ¿Será que estoy en rebelión? Porque Jesús nunca tuvo auto, Jesús tuvo un burro nomás. En ese tiempo el burro era como un Mercedes-Benz, hermano. Hay gente que tiene la mente tan atrofiada que hay predicadores famosos que tienen su propio jet. Viajan por el mundo predicando la palabra, tienen su avión, su propio jet. Entonces lo critican los religiosos. Falso. Tú que robas. Jesús anduvo en asno. Y me gusta él porque le responde, mira, se llama Dante Gebel. Él mismo responde, dice, mira, si en ese tiempo hubiese habido avión, tenlo presente que Jesús hubiera tenido un avión para viajar por más lugares. Y si me regalaron el avión, ¿qué voy a hacer yo? Recibirlo. Entonces hay creyentes con una mente tan atrofiada de pobreza que no entiende que Dios es un Dios de prosperidad, de abundancia. Entonces, pero esta iglesia tiene revelación de que Dios es un Dios de abundancia y que todos los que están aquí van a prosperar y van a tener mucho dinero. Ahora, cuando usted entiende eso, también tiene que aprender a diezmar y ofrendar, porque ese dinero no es para guardarse todo para usted, sino que es para que la obra crezca. Dice que Dios nos da para que disfrutemos. Dios nos da para que disfrutemos. Pero también nos da para que demos. Porque la obra, esta obra no se sostiene. Yo hoy día hablaba del Carmen, decía que la salvación no es por obras. Y le mostraba el ejemplo de Martín Lutero. Martín Lutero era un cura, un papa, un sacerdote alemán, que él se regía por todo el canon católico. En ese tiempo estaba el tema de las indulgencias y la Iglesia Católica tenía ese pensamiento que no sé de dónde lo sacaron, que la gente cuando moría se iba al purgatorio. El purgatorio era un lugar así como entre el cielo y la tierra, un lugar en que si tú pagabas al Papa una gran cantidad de dinero y el Papa te firmaba un certificado que decía ahora es libre del purgatorio para ir al cielo, si tú dabas mucho dinero, él le daba eso a la persona, entonces él presentaba eso y el difunto era liberto del purgatorio y se iba al cielo. O sea que los ricos nomás eran salvos. Entonces cuando Martín Lutero en 1517 saca sus tesis, él se da cuenta porque leyó la Biblia que la salvación es por la fe. Que la salvación no es por obras, no es por el dinero que tú des, sino que la salvación es un regalo, es gratuito y es por fe. Y ahí estudiamos, ¿cierto?, que habla la Biblia que somos justificados gratuitamente por la fe. O sea que la salvación es gratis, tú no tienes que pagar, es por la fe. Entonces Martín Lutero establece las 99 tesis en la iglesia alemana y comienza el movimiento protestante de Martín Lutero, donde nacemos todos nosotros que nacemos de la Reforma Protestante, donde nuestra base de estudio es la Biblia. Y ahí nacen los luteranos, los evangélicos, los protestantes, los bautistas, y los pentecostales, todos vienen de la línea de la Reforma de Martín Lutero, donde él establece que la salvación es por la fe, no por obras, no por dinero. Amén. Obviamente que fue excomulgado como cura y él obviamente siguió hasta se casó. Y porque casarse no es pecado, ¿sabía usted? Es bueno casarse. Y sobre todo cuando es una persona que tiene las mismas creencias y el mismo nivel espiritual que tú. Por eso yo le digo a las niñas y a los jóvenes solteros, busque un hombre o una mujer al mismo nivel espiritual suyo, no importa que no sea tan bonito, no importa que no tenga tanta plata. Porque hermano, si es cristiano y es un hombre de Dios lleno del Espíritu, ese cristiano va a prosperar, aunque ahora usted vea que no tiene mucho, pero si es creyente y tiene fe, crea que él le va a ir mejor y va a ir prosperando. Así que no mire por lo que tiene hoy, sino que crea por fe que Dios lo va a prosperar porque es hijo de Dios. Amén. Amén. Amén.
Entonces, cuando yo hablo esto, la gente dice entonces, usted puede preguntarse entonces, ¿por qué en la Biblia hablan de diezmo y ofrenda? Si no, la salvación no se paga, si es gratis. Una cosa es la salvación y una cosa es diezmo y ofrenda. Porque si usted se da cuenta, el diezmo y ofrenda es para poder arrendar un lugar, para poder invertir, para comprar sillas, para comprar nuevos parlantes que están en una bendición, ¿se fijaron? Para comprar batería, micrófono, un bonito púlpito, hacer todo esto que hicimos de ese empavonado que colocamos en las ventanas. ¿Cómo se hace eso? Con plata, por mano. Entonces Dios establece, yo no iba a hablar de esto, pero estaba hablando del carácter de Dios. Entonces Dios establece, Dios es como cuando el presidente de la nación aquí en Chile, Sebastián Piñera, todos los años, ¿cierto? Él va y se pone ahí en el Congreso y da el presupuesto del año. Vamos a invertir en educación tantos millones de dólares, vamos a invertir en seguridad tantos millones de dólares, vamos a invertir en esto. Ya, ¿y de dónde sale esa plata? De los impuestos. Entonces es ridículo que ya no paguemos impuestos, porque ¿dónde vamos a sacar plata para los demás si todo viene de algo? Amén. Uno más uno, dos. Y Dios establece su presupuesto para la iglesia. Vamos a crecer, vamos a multiplicarnos, vamos a hacer esto, vamos a crecer, vamos a hacer una iglesia de 20 millones, de 20.000 personas, una construcción, vamos a irnos allá, vamos a crecer, vamos a hacer esto. Entonces Dios dice, vamos a hacer todo eso. Entonces, ¿cómo financiamos eso? Con los cristianos de la iglesia. Entonces Él está diciendo inmediatamente, yo los voy a prosperar. Entonces cuando Dios manda proyectos, dice, vamos a crecer, vamos a avanzar, dice, va a llegar dinero a mí. Eso es lo que inmediatamente usted tiene que pensar. Entonces si va a pasar todo eso en mi iglesia, y yo soy de la iglesia, entonces me va a llegar un trabajo mejor, van a llegar nuevos bonos, porque si vamos a crecer, la iglesia tiene que ser financiada. ¿Y cómo se va a financiar? Con diezmo y ofrenda. Amén. Por eso que las personas que no diezman y ofrenda, que retienen, van a pobreza. Porque Dios les da para que ellos entiendan que tienen que dar. Para financiar su obra, y si no dan, ellos se están trayendo pobreza a ellos mismos. Porque retienen lo que no deben retener. Pero eso no tiene nada que ver con salvación. Si tú no lo haces, si tú no diezmas y ofrendas, tú te vas al cielo igual que yo. Ahora, cuando llegue el momento de las premiaciones, tú no vas a ser premiado. Porque, hermano, nos vamos todos al cielo. Todos nos vamos a ver allá. Ahora, unos van a tener más galardones que otros. Porque usted no puede pensar que va a tener más galardón que ese hermano que va al carne. Después viene acá, después la semana está en rema, después la semana está haciendo esto, sirviendo, y después usted cree que tiene el mismo galardón en el cielo, va a decir, ¿por qué recibió esto? Y el Señor te va a mostrar, mira, todo esto haciendo, mira. La salvación no es por obra, pero los galardones son por obra. Y esos galardones son eternos. Entonces cuando usted diga, este hermano tan tonto que pasa en la iglesia haciendo cosas, esto otro, debería estar haciendo otras cosas, gasta tanto tiempo en la iglesia. ¿Sabe qué? En vez de quejarse, te diga, este es sabio, porque este sí que va a tener galardón. En vez de criticar lo que está mucho en la iglesia, diga, yo voy a ser sabio como él y voy a servir también como él. Porque todo lo que hagamos aquí va a ser recompensado en el cielo y ese galardón eterno. Yo soy profesor de escatología de los últimos tiempos, no voy a entrar en la profundidad, pero está escrito que vamos a ser y tiene hasta sentido común. Porque también así en el trabajo, si tú en el trabajo rindes más que otro, si tú ganas por comisión de venta.
Y ese tipo que está en la venta se levanta temprano, va y golpea puerta y va al otro lado y se acuesta tarde. Y el otro se levanta porque tiene horario libre. Se levanta como a las 11, va y hace una llamada. Después se acuesta temprano con la gallina, tempranito. Y después ve la liquidación del otro y dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Mira toda la plata que sacaste. Y yo, mira, qué injusto, aquí me están robando. Tú soy el regalón del jefe. El jefe te tiene buena, ¿qué manzana le llevaste? Trabajo. El trabajo es recompensable. Aquí en la tierra y en el cielo. Yo no iba a predicar esto, yo iba a hablar del carácter. Pero con tanto cambio de micrófono como que Dios me... Yo creo que fue el micrófono. Dios justo. Es, dice, la ayuda y gloria, ¿vio? Cásese con una mujer de Dios y le va a alumbrar. Estoy hablando de que Dios justo, ¿se fija? El carácter de Dios. Amén. Dios no es injusto. Gracias, esposa. Amén. No había visto eso yo fluir, no estaba hablando del carácter. Pero estaba hablando que Dios es Dios justo. ¿Sí o no? Entonces, hermano, nosotros cuando estamos estudiando la palabra, nosotros vamos a tener esa tranquilidad que servimos a un Dios bueno. Y como yo les dije, si yo conozco el carácter de Dios, mis oraciones a Dios van a ser efectivas. Van a tener más claridad. Cuando uno ya conoce el carácter de Dios, que Dios es bueno, que Dios te ama, que Dios no está en contra tuyo, sino que está a tu favor, podemos entender lo que Jesús decía cuando uno lee Marcos 11:24, cuando uno lee, ¿cierto?, el libro de San Juan, capítulo 14, y tú observas que dice la Biblia que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos va a dar. ¿Por qué? Porque su carácter es darnos, es bendecirnos. ¿Puede prender el aire, por favor? Que ahora estoy sofocado. No sofoca el predicador porque si no... Necesito aire, hermano. Él va a recibir recompensa, ¿vio? Por su trabajo. Y tiene que aguantar las tallas del predicador, me decía. Aleluya. Entonces, hermano, cuando usted va a Dios, al Dios bueno, yo la otra vez conversaba con un pastor que estudia, pero ya saben quién es entonces. Porque saben que él me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo conocía a un Dios diferente. Rema me presentó a un Dios que no conocía. Sincero, porque los pastores muchas veces no quieren reconocer que tienen menos conocimiento porque después se sienten menor. Pero él fue bien humilde. Y como diciendo, realmente Rema me abrió los ojos de conocer a este Dios bueno, porque de hecho en Rema hay una materia que se llama carácter de Dios. Amén. Que son 16 horas que tú estudias sobre el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él opera? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué desea para Él? Estoy haciendo propaganda, Rema, estudia Rema 10% de descuento hasta el 28 de febrero. ¿No tiene 29 este mes? 29. Ah, es cierto. Eso. Que latan los que nacen el 29. Tienen cumpleaños cada 4 años. Que lata, me cae. Todos los años nos gusta dar un regalo de cumpleaños. ¿No? Me gustan los regalos de cumpleaños. Y le paso el dato. Me gustan las chaquetas, las camisas. Aleluya. Ya, estoy terminando el mensaje.
Cuando usted le pida algo a Dios, entonces entendiendo la bondad de Dios, el carácter de Dios, pídale con confianza. ¿Sabe que hay veces que nosotros vemos a Dios tan lejos, muchas veces veíamos a Dios tan lejos, nosotros nos sentíamos tan imperfectos, y Él tan grande y tan lejos, y más encima escuchando que Dios te pone enfermedades, que Dios te quiere pobre, que Dios te quiere tirar a un auto. Entonces obviamente que eso impide la intimidad con Él. Impide ¿quién va a querer acercarse a una persona que te da miedo? Porque todos esos argumentos inspiran miedo. Y el amor no es con miedo. Si tú no haces esto, yo te voy a matar. Si tú no haces esto, te voy a enviar un rayo. Si tú no haces eso, no te voy a hacer la comida. No te voy a dar esto. Y ese tipo de persona, tú no tienes confianza con una persona así. ¿Qué te va a acercar? Él te va a acercar. Es como cuando tienes un jefe que enojón, que tú le hablas y ya te está retando. Y tú no le dices nada, pero ya anda él enojado y tú ya le hablas y ya está hablándote una palabrota. Que uno no quiere ni acercarse a oír. Tengo una consulta, ¿qué uno le va a decir capaz que me diga? O a mí nomás me ha pasado. Parece que están endemoniados, hermano. Y tú le vas a preguntar por esto y te hablan de seta y más encima nunca te respondió la pregunta, más encima tú sales con la misma duda y no sabes qué hacer. Y después, como no te respondió, hace lo que tú creías y no era así. Y ahí te vuelven a dar. Y después te dicen así, ¿por qué no preguntaste? Mejor hecho. Eso produce el miedo. Eso produce una persona que no tiene carácter, que es una persona volátil, que enojona, que se molesta por todo. Genera distancia. Amén. Genera distancia. Tú no te quieres acercar a alguien así. Por eso es tan importante entender del carácter de Dios, porque eso te va a dar confianza para acercarte a Dios. Por eso el autor de Hebreos, con esto termino, es que las predicables somos así todos. Ahora, con este termino y nunca termino. Bueno, es porque esto es bueno para que usted lo tenga en su mente, porque esto trae convicción. La palabra trae convicción. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se fijan? ¿Por qué dice que nos acerquemos con confianza? Porque Él es bueno, por hermano. Acércate con confianza. Aun cuando hayas fallado, acércate con confianza, porque Él es el papá que restaura. Amén. ¿Estás acá? Amén. No es el papá que te desecha, Él te restaura. Él te dice, ya hijo, de vuelta a la página, aprenda de esto, porque te trajo dolor. Aprenda de esto y no lo haga más, como Jesús le dijo a la mujer adúltera. No le tiró piedra. ¿Qué le dijo a la adúltera? Ve y no peques más. No le dijo, ve y no peques más, porque para la otra te mando un rayo y te mato. No dijo eso. Ve y no peques más. Amén. Porque el pecado va a ocasionar que tú le abras la puerta al diablo, y él es el que viene a matar, a robar y a destruir. El diablo es el que viene a matar,
El que viene con todo lo malo es el diablo. Entonces cuando Dios te dice, estos son los límites, si tú te sales de esos límites, Satanás anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Mira, esos límites que tú estás viendo, ahí están los ángeles alrededor tuyo. Fuera de esos límites está Satanás. Y él anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si tú por tus acciones sales de los límites, los ángeles van a quedar detrás tuyo y adelante tuyo va a quedar Satanás con toda su legión de demonios y te va a tocar. Amén. Entonces, hijo, pide perdón, vuelve a tu lugar de descanso, Amén. porque aquí hay protección, aquí hay abundancia, aquí hay sanidad, aquí hay alegría, aquí hay prosperidad, aquí hay avance, aquí hay éxito, aquí hay una vida gloriosa, porque yo soy tu papá y soy bueno. Pero si tú pisas fuera por el pecado, tú vas a quedar expuesto y no te puedo proteger porque estás fuera de mis límites. Amén. Porque existe el reino de las tinieblas y el reino de tu amado, de su amado Hijo. Si tú estás en el reino mío, yo te puedo guardar en mis leyes, en mi protección, porque yo soy bueno. Pero si tú te sales de los límites, estás expuesto a que el Dios de las tinieblas te destruya. Amén. Entonces cuando Dios nos advierte y nos muestra las cosas, congrégate, diezma y ofrenda, ora por tu hermano, no andes en cagüines, no andes en copucha, ora y bendice a tu hermano. Es por nuestro bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es para nuestro bien. Porque Dios es bueno. Y Él nos quiere prosperando, nos quiere avanzando, pero bajo sus principios. Amén. No bajo nuestros principios. Y cuando nosotros practicamos sus principios, nos va bien. Amén. Aleluya. Porque Él es bueno y su palabra no miente. Amén. Hoy día, en la mañana estaba enseñando de diezmo y ofrenda a Aileen y dice ella, pruébame. No dice ella, lo dice la Biblia, pero ella, el Señor dice que es la parte que Dios le dice que lo pruebe. ¿Tú fuiste, no? Ah, el Benja, perdón. Me miró así, ¿dónde está el Benja? Ahí está. Perdón, es que hoy día tú coordinaste. Me confundí. Él habló eso cuando enseñó diezmo y ofrenda en el cargo. Y está en la Biblia. Dios te dice que lo pruebes. Es el único lugar de la Biblia que Dios dice que lo pruebes en esa área. Pero los cristianos no quieren probarlo en eso y ahí pierden porque Dios le quiere dar más. Amén. Porque dice, pruébame, ¿acaso no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde? Pruébame, ve si soy fiel o no. Malaquías 3:19. Malaquías 3:19 dice. Entonces, nosotros muchas veces, nosotros mismos nos hacemos una zancadilla, nosotros mismos nos boicoteamos, nosotros mismos cuando no practicamos, nosotros mismos. Porque Dios nos dice, mira, pruébame aquí. Amén. Amén. Entonces cuando uno hace las cosas en línea con la palabra, porque dice la Biblia, por eso cuando hablamos acá y enseñamos acá mostramos la Biblia, porque tu fundamento no tiene que estar en los hombres, Amén. en palabra de hombre. Una vez escuchaba de Kenneth Hagin que fue a una reunión, que fue invitado a una reunión él a predicar y el pastor, y en esa reunión que él fue a predicar había varios conferencistas y él estuvo en uno de los que predicó y él empezó a escuchar que predicaba unas cosas que no entendía, que no tenía argumento, que estaban fuera de la Biblia. Terminó el mensaje y Kenneth Hagin dice que ahí tras bambalinas, así como en la sala VIP donde se juntan los predicadores después de la conferencia,
Él le dijo, usted predicó esto, pero sabe que la Biblia dice esto, entonces eso que usted estaba hablando no estaba en línea con la palabra, está afuera. Y él le dice, tranquilo, Hegan, yo recibí esta revelación que está más arriba que la Biblia, está sobre la Biblia. Ya dijo, él pensó, no, ya se le levantó el orgullo. Y una persona que habla eso es porque ya está errada, equivocada. Amén. Porque no hay más alto poder que su palabra. Amén. Entonces, si alguien te enseña algo que no está fundamentada en la palabra, tú lo tienes que desechar. Aunque esa persona haya orado por un enfermo y haya sanado, aunque haya resucitado un muerto. Porque Dios usó un burro con los dones espirituales para hablarle a un profeta y decirle que estaba equivocado, un burro. O sea que los dones, el poder no significa cuán sabio tú eres en la palabra. Porque los dones pueden ser manifestados en personas que recién se convierten. Amén. Pero una persona que recién se convierte no tiene madurez en su alma, en pensamiento, no conoce la doctrina, pero él tiene fe y puede orar por un enfermo y esto es sanado. Amén. Por los dones. Amén. Amén. Por eso es importante el conocimiento revelado de la palabra para tener una vida efectiva, una vida poderosa, una vida sin engaño, una vida que cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos porque la Biblia dice. Amén. 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 El pastor enseñó la Biblia y porque el pastor enseñó la Biblia yo lo hice. Pero personas que dicen yo lo hice porque el pastor dijo, pero no, lo que dijo el pastor no está en la Biblia, es que el pastor lo dijo. Si el pastor lo dijo, pero está en la Biblia, o usó un ejemplo que a lo mejor no está en la Biblia, pero confirma lo que la Biblia dice, usted lo acepta. Por eso una persona que estudia la palabra no va a ser engañada jamás. Amén. Amén. ¿Sabe que es bueno ir a la universidad? Yo fui a la universidad. Yo aprendí, ejerzo eso, me ha ayudado mucho en el ministerio, lo que yo estudié como profesional, lo que yo estudié en la universidad hasta hoy me sirve porque aún trabajo en lo que yo estudié. Es bueno. Amén. Es una forma de Dios proveerte incluso para el ministerio, en el caso mío, Amén. que hago los dos trabajos. Pero ¿sabe qué? Lo que más me sirvió a mí fue conocer la palabra de Dios. Amén. Fue haber estudiado esos 2 años en Rema. Amén. Fue haber leído todos los... Desde que conocí la palabra leyendo libros en línea con la palabra, predicadores favoritos, libros de mis predicadores favoritos como Kenneth Hagin, como Mark Jenkins, como John Bevere. Como Kenneth Hagin Jr., como Tony Cook. Aleluya. ¿Se me olvida alguno bueno? Smith Wigglesworth. O sea, si tú estudias, después tú estudias